De tal manera que la charla de Jaime siempre ha sido del mayor interés para nosotros y estoy seguro que va a ser muy importante ya para iniciar con aspectos técnicos de este curso. Bienvenidos todos entonces y también les presento un gran saludo para que en esta mañana podamos ser muy productivos. Gracias Jaime por tu asistencia y participación. Juan Patricio, Carlos, no, muy amables. Ustedes saben que para mí siempre es un gusto poderles colaborar y sobre todo, como bien lo planteaba Carlos, dar una visión muy amplia de lo que son los suelos en nuestra profesión. Y pues hoy tengo algunos aspectos novedosos que creo que van a ser interesantes. La ciencia es dinámica y las ciencias agronómicas no son la excepción. Entonces vamos a hablar sobre un par de tópicos que son muy interesantes, que son relativamente nuevos, que a mí desde el punto de vista científico me han inquietado y me han llamado pues a tratar de investigar un poco más sobre el tema. Entonces, pues gracias a Carlos por la presentación. Sí, efectivamente, después de esta presentación, con mucho gusto, cualquier duda que tengan sobre el tema en particular, estaré dispuesto a resolverla, independientemente de las preguntas que surjan durante el proceso de presentación, porque como lo estoy mencionando, pues es un resumen de lo que en principio en la facultad tenemos en, ya se me olvidó cuántos cursos son, no, 3 cursos básicos y un buen número de cursos de apoyo a esta área. Entonces, sin más preámbulos, Carlos, ¿ya puedo subir la presentación? Sí, Jaime, no hay problema, ya puedes arrancar. Bueno, listo. Ok, entonces vamos a iniciar entonces. Por favor, me indican si ya tienen la presentación en pantalla. Perfecto. Bien, entonces, como bien lo planteaban el profe Juan Carlos y Juan Patricio, pues vamos a ver cuál es la importancia de este ente al que nosotros denominamos suelo. Suelo es el término técnico para ese espacio en el cual la planta se va a desarrollar. Ahorita, en unos instantes, trataremos de aclarar un poco más ese concepto. Lo primero es precisamente tener claridad sobre este concepto porque se puede confundir con otros que tradicionalmente nosotros manejamos. Entonces yo inicié diciendo que es el sitio donde se instalan las plantas y donde se van a desarrollar. Digamos que ese es en términos globales una primera aproximación a lo que es el suelo. Es una definición bastante simple. Ella puede asumirse de varias maneras. Una, por ejemplo, la que podríamos involucrar un aspecto de tipo geológico. Podríamos afirmar que el suelo es la capa superior de la corteza terrestre, que presenta características diferentes a los materiales que están en la corteza y que posiblemente pueden ayudarle a dar algunas características a ese suelo. Otra característica importante del suelo, para llamarlo suelo, es que tiene un proceso de desarrollo natural. Nosotros lo llamamos genética del desarrollo o edafogenética. Edafo significa edafón. ¿Edafón qué es? Edafón es el sitio donde se desarrolla la planta, lo que algunos colegas llaman la zona arable del suelo, que como veremos ahora posteriormente, pues hace parte de una fracción a lo que nosotros denominamos el perfil del suelo. Pero que quede claro que es la zona donde la planta se desarrolla, donde la planta toma sus nutrientes y que tiene un origen natural, lo que hace que como muchos seres en la naturaleza, aunque este es un ente activo, no vivo, se puedan catalogar con base en su edad. Entonces, tengamos presente esta primera definición.
Viene otra definición que es la que nosotros normalmente manejamos y que hasta hoy espero comprendan la diferencia entre una y otra. Cuando yo defino qué es tierra, tierra tiene varias acepciones. Uno, el globo terráqueo, es decir, el globo donde estamos habitando nosotros. Esa es la primera acepción de tierra. La segunda es la que normal y coloquialmente conocemos nosotros, que es esa que tiene que ver con el suelo, pero que normalmente se relaciona con material que ya ha sido removido. Pero digamos que la acepción más importante desde el punto de vista agronómico, tierra es un conjunto de suelos expuestos en un área particular. Entonces, por eso ustedes habrán escuchado el término tierras agrícolas o tierras ganaderas. Entonces, son un conjunto de suelos en un área particular que tienen un uso particular, ¿sí? Entonces, entendamos esa acepción de tierra. Es el conjunto de suelos. Ustedes nos van a escuchar a los profesores de suelos de manera reiterativa, decirles a ustedes que los suelos van a cambiar en su condición natural casi que de metro a metro. El suelo, al igual que ocurre con ¿cómo se llama? Muchos parámetros en la naturaleza, es copia fiel de lo que es el universo. Es decir, el suelo es muy heterogéneo y el suelo no va a ser homogéneo en una distancia, en algunos casos muy corta, y eso hace que este estudio que se hace sobre estos materiales tenga que ser en algunos casos un poco más detallado y que nosotros como ingenieros agrónomos conozcamos sus características básicas para con base en eso poder tomar decisiones de manejo desde el punto de vista agrícola. El otro término que nosotros también manejamos es el término de sustrato. ¿Cuál es la diferencia con los otros términos? El sustrato es algo fabricado por el hombre, es algo manipulado por el hombre. En el sustrato yo puedo generar también desarrollo de plantas, pero el sustrato, como lo digo, no es un producto de origen natural, es un producto manipulado, es hecho por el hombre. Es cuando cojo yo, qué sé yo, por ejemplo, cascarilla de arroz y la mezclo con suelo. Entonces ahí estoy generando un sustrato para el desarrollo de una planta. O cuando traigo materiales que se venden mucho en nuestro medio que se llaman turbas. Las turbas son material orgánico fibroso que se ha generado en zonas templadas de bajas temperaturas, en zonas de bosque, que se utilizan también como medio para el desarrollo de las plantas. Este material lo utilizan mucho en plasticultura, lo utilizan mucho en floricultura, sobre todo en aquellas especies que requieren un alto espacio poroso para efecto de poder recibir sus soluciones nutrientes. Entonces, ya tenemos claro lo que es suelo, tenemos claro lo que es tierra, tenemos claro lo que es sustrato. Son tres términos que nosotros utilizamos, pero cuyo objeto es evaluar ese medio en el cual se van a desarrollar las plantas. Muy bien. ¿Cómo se origina un suelo? Entonces ya vamos a ver cómo se genera. Entonces ya hemos dicho que es un material de origen natural. Pues lo primero que tiene que presentarse para generarse un suelo es este tipo de materiales rocosos. Bueno, estos son unos de los tres grupos de materiales rocosos que yo sé que ustedes vieron de manera muy genérica en su formación de primaria y secundaria. Estos dos materiales que tengo aquí de cristales pequeños y de cristales grandes hacen parte de las primeras rocas que se forman en la naturaleza, que son las rocas ígneas, que son aquellas que se forman a partir del magma. La diferencia entre esta y esta es que esta de grano fino se forma por procesos eruptivos o procesos extrusivos. Es decir, estas se generan por la lava que arroja los volcanes, que es la forma común como nosotros los conocemos. Fuera de estos materiales hay otros. Ustedes, me imagino, todos conocen la famosa piedra pómez. Esa piedra pómez es lo que podríamos llamar
el material ígneo más liviano y se compara con la espuma del chocolate. Espero ya hayan desayunado, ¿sí? Entonces, esa espuma, es decir, ese material que genera grandes espacios porosos, que es muy liviano, que todos conocemos, es lo que se llama piedra pómez. Existe otro muy parecido a ese, que es un poquitico más grueso, que se llama la pumita, pero es del mismo color, solo que es un poquitico más compacto. Y existen estos otros, que están acá, de grano grueso, que son los que se generan al interior de la corteza. Estos de acá, perdón, los extrusivos o explosivos o volcánicos, pierden temperatura rápidamente y eso hace que cuando se organicen los minerales que lo van a dar forma, lo hagan de manera muy pequeña. En cambio aquí, como hay la posibilidad de que el material pierda temperatura lentamente, en ese orden de ideas, el grano tiene mayor posibilidad de generarse. Estos dos, a pesar de que desde el punto de vista visual tienen diferencias, pueden tener la misma composición mineralógica. Pueden tener exactamente la misma. La proporción puede cambiar, pero son los mismos minerales. Lo que pasa es que aquí se pudieron organizar y aquí no. ¿Qué tiene que ver eso con la formación del suelo? Pues que posiblemente estos, por tener una matriz posiblemente de rápida descomposición, van a separarse mucho más rápido de la roca que estos, porque estos están mucho más compactos, mucho más densos, ¿sí? Esto tipo de materiales es lo que generan el famoso granito que nosotros conocemos. Muy bien, estos son otros tipos de materiales, también de origen ígneo, y pues nos muestran esa proporción de minerales que yo les había dicho. La proporción de minerales es muy importante porque el suelo va a heredar esos elementos nutrientes que estén asociados con los materiales presentes en estos tipos de materiales. En este caso, en el vidrio volcánico es sílice, la arena. La arena es un material de sílice a partir del cual fabrican el vidrio. Entonces, este es un vidrio de origen natural que se ha formado a partir de grandes temperaturas, bien al interior o bien al exterior del suelo, depende de la pérdida de la temperatura como se haya dado en los materiales. Muy bien. Fuera de estos materiales que están aquí presentes, hay otros dos tipos de materiales, uno que se llaman los materiales sedimentarios, que son los que normalmente se forman a bajas temperaturas por efecto de la erosión, por efecto de los cambios de temperatura de frío a cálido, y que son materiales que también pueden generar suelo, que en algunos casos pueden ser transformados rápidamente y al cabo del tiempo pueden no necesariamente guardar las características del material primario, es decir, del material ígneo que les dio origen. Los otros materiales que normalmente nosotros encontramos en la naturaleza son los metamórficos, es decir, aquellos que pueden tener origen ígneo o origen sedimentario, pero que por efecto de presión y temperatura se han cambiado. ¿Cómo se da la presión y la temperatura? Rápidamente, el globo terráqueo es una estructura donde la corteza, que está formada por las placas oceánicas y las placas continentales, tiene alrededor de 40 kilómetros de espesor, en tanto que el manto y el núcleo, los dos juntos, pueden tener más de 1.200 kilómetros de espesor. Entonces eso significa que la corteza se podría comparar con lo que es la cáscara de una manzana, con la pequeña diferencia que nosotros somos pequeñas islas que nos estamos moviendo dentro del magma que podría ser el agua, y eso es lo que genera las famosas placas tectónicas. Si ustedes son curiosos y entran a Google y buscan las placas tectónicas, van a encontrar que el mundo está dividido en una gran cantidad de estos tipos de materiales que chocan entre sí y son las que han ayudado en un momento dado a formar en algunas regiones las zonas de volcanes. No es gratuito, por ejemplo, que toda América, desde el sur hasta el norte, por el lado occidental, haga parte del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Por qué? Porque hay una serie de placas tectónicas que están empujando a América hacia el oriente y las que están empujándola hacia el occidente, pues obviamente generan una presión, generan choques y eso es lo que ha generado
la zona de cordilleras con la zona de volcanes y ha transformado las zonas montañosas de los diferentes países de América. Entonces, eso es importante porque en ese proceso de choque, en ese proceso de tratar de ganar espacio, mucho del material que estaba superficial es sometido a presiones y vuelto a incorporar al magma. El que no es incorporado al magma simplemente queda enterrado y sufre el efecto de la presión y la temperatura de esos choques. Entonces, eso es importante también porque de una u otra manera, estos tres grupos de materiales nos van a ayudar a generar suelos. Es bueno aclarar que a pesar de que los materiales ígneos son los que dan origen a todos los tipos de materiales geológicos, están ubicados en el segundo lugar en proporción superficial a nivel del mundo. Los materiales más predominantes son los materiales de tipo sedimentario. Muchos de ellos, como lo dije hace un rato, heredan las características de estos materiales y otros no, porque sufren mucha transformación. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Colombia. Nosotros conocemos o hemos visto los llanos orientales. El material bajo el cual están conformados los suelos de los llanos orientales es el mismo material bajo el cual están formados los suelos de la sabana de Bogotá. Pero si yo comparo las características de los suelos, si alguno de ustedes es de esas zonas del llano o ha conocido esos suelos, va a darse cuenta, y más adelante los conocerán con más detalle, van a darse cuenta que son suelos de colores rojizos, son suelos de colores amarillos, son suelos de colores relativamente más claros que los suelos que vamos a tener aquí en la sabana de Bogotá, que van a ser suelos de colores oscuros. Siendo el mismo material, las condiciones de clima, las condiciones de temperatura han hecho que esos materiales evolucionen diferente. Y con la misma edad, los de los llanos orientales se consideran como materiales más evolucionados y los de la sabana de Bogotá medianamente desarrollados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el clima, la topografía, lo que ustedes van a conocer posteriormente como factores de formación de suelo, van a formar un papel muy importante o van a constituirse en unos parámetros muy importantes para generar las características de los suelos. Muy bien. Ya teniendo una panorámica de cómo se generan los suelos, vamos a ver cómo está constituido, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos que el suelo es un ente trifásico, es decir, que es un ente que está compuesto por tres espacios o por tres fases. Una de las primeras, que es tal vez una de las más importantes, es la fracción sólida. Como lo estoy expresando aquí en esta diapositiva, la fracción sólida tiene fundamentalmente dos componentes importantes. Uno, la fracción mineral, que tiene que ver con esos materiales que mencioné ahora y que, como lo dije, pueden ser de origen sedimentario, pueden ser de origen ígneo, pueden ser de origen metamórfico, pero dependiendo del nivel de alteración puedo tener la posibilidad de reconocer el material primario o no reconocerlo. La segunda parte, que también es sumamente importante, es la fracción orgánica. Y aquí también es importante conocer el origen y el nivel de alteración. Todos los suelos, para que yo los llame suelos, en la fase sólida deben tener esta composición. De golpe, alguno de ustedes estará preguntándose qué pasa, por ejemplo, con los suelos de los desiertos. En los suelos de desierto uno lo que ve es arena. Pues hombre, resulta que a pesar de ver arena, también hay algo de vegetación y hay algo de actividad orgánica en el suelo. Entonces yo puedo tener un suelo que tenga 99.9% de fracción mineral y 0.01 de fracción orgánica. Como puedo tener la condición contraria, por ejemplo, en suelos de páramo o en suelos que se generan en zonas cercanas a lagunas o suelos, por ejemplo, como los de Ubaté. Yo no sé si alguien conozca Ubaté, pero los suelos de Ubaté son muy curiosos. Cuando uno entra, siente en algunas zonas, sobre todo en las zonas planas, que está caminando sobre un colchón, porque el suelo se le mueve. Y eso se debe a que esos suelos están conformados por un alto nivel de materia orgánica
que no se ha descompuesto totalmente ni se ha incorporado a la fracción mineral. Entonces, ese tipo de suelos están compuestos al revés, tienen 99.9% de material orgánico y 0.1% de material mineral. Entonces, esto con el objeto de que todo lo que esté a nivel superficial, que haya sufrido algún tipo de alteración por efecto del medio y que genere poquita o mucha vegetación, ya se constituye en un suelo y la fracción mineral se expresa de esta manera. Muy bien. La segunda fase es la que aparece aquí, en esta zona de este ponqué, que es lo que nosotros llamamos la fase vacía. Esa fase vacía está dividida en una fase de agua y en una fase de aire. Ahora, quiero que vean esta composición. Aquí el 50% fracción sólida y en la mayoría de los suelos se habla de que tenemos entre 40 y 50% de fracción mineral y entre 0 y 10% de fracción orgánica. Digamos que esto es lo común, pero ya mencioné los dos casos extremos. Ahora, algunos autores hablan de 50%, 25% y 25%. Pero estos autores en particular me parecieron un poco más mesurados, porque ya no están diciendo que es exactamente el 25%, sino están dando unos rangos de cambio en esos materiales. Y eso es importante entenderlo. Los suelos no siempre van a tener un 50% de espacio vacío, en el cual la mitad es aire y la mitad es agua. No, puede cambiar la proporción dependiendo del origen y de la evolución de los suelos. Muy bien. Vamos a hablar un poquitico más de la fase líquida. Dijimos hace un momento que la fase sólida es muy importante, pero la fase líquida también lo es. Y lo es por una simple y sencilla razón. En la fase líquida es obviamente donde van a estar inmersos los nutrientes que la planta va a tomar para su desarrollo. Y de hecho, el agua que también va a ser importante para su desarrollo. Normalmente se habla del agua almacenada en el suelo. El agua almacenada en el suelo, es decir, aquella que va a poder utilizar la planta, es la que nosotros técnicamente llamamos como agua útil, que tiene unas características muy particulares de espacio. Normalmente el agua útil está almacenada en los espacios vacíos que tienen menos de 10 micras. En ese espacio es donde se ubica el agua y es a partir de allí donde las raíces de la planta pueden tomarla. El agua también, como lo decimos aquí, puede favorecer que los materiales que están conformando el suelo, tanto orgánicos como minerales, se sigan descomponiendo. Y esto es muy importante, por lo que yo hablaba de evolución. Es decir, para que yo pueda hablar de suelo, no necesariamente todos los materiales tienen que haberse visto alterados de una manera abrupta. No, pueden estar en proceso de descomposición todavía, y eso hace que yo pueda identificar algunos materiales y pueda establecer el nivel de evolución del suelo. ¿Ya? Muy bien. La fase líquida, como lo digo acá, pues es la que me ayuda a que los nutrientes estén mediante el proceso de solubilización. Los nutrientes originariamente son liberados por los materiales de origen del suelo, tanto de la fracción orgánica como de la fracción mineral. Eso es muy importante. Y eso también ayuda a determinar el nivel de evolución del suelo. Este aspecto es muy importante y hoy en día cobra un valor impresionante. ¿Por qué? Porque estos excesos o déficit de agua tienen una relación directa con los niveles de precipitación y lo que hoy llamamos variabilidad climática, que es diferente a cambio climático. Me imagino que los profes les tendrán preparada posteriormente una charla sobre la parte de clima, pero es muy importante entender que este proceso está relacionado con esa variabilidad climática. Hoy en día ya no es fácil predecir qué tipo de condición climática vamos a tener. Ahora rato escuché al profe Carlos preguntándole a Daniel respecto de si había llovido o no en estos días. Por tiempo y por momento del año en el que estamos, para mí la condición climática este año está normal. ¿Por qué? Porque en esta época es cuando están iniciándose
las lluvias. Tuvimos un periodo en febrero de lluvias, luego tuvimos un breve periodo seco y ahorita está lloviendo. Se supone que a partir de la semana entrante debe haber un incremento de las lluvias para que podamos aplicar aquel adagio popular que reza abril aguas mil. Eso significa que abril, en el primer semestre, en el caso de la zona andina del país, es la región de, es la época de mayor precipitación. Pero no siempre ha sido así. Sus compañeros de ciclo productivo, ya los que están saliendo de un grupo de hace aproximadamente 2 años, plantearon en su proceso productivo, el proceso de producción de las diferentes plantas que iban a manejar sobre esta base, sobre la base de que les iba a llover y no les llovió. O por el contrario, lo que le pasó a otro grupo, que habían proyectado que no les iba, perdón, que les iba a llover mucho, ¿sí? Y no les llovió. Entonces también perdieron. Entonces, es muy importante poder tener claro cómo se comporta en el tiempo este tipo de variables para poder utilizarlos como criterios para manejo del cultivo. El agua puede generar esto que está aquí. Y de hecho, normalmente y de manera natural lo hace, y esa es la forma como van evolucionando los suelos. Eso podría indicarnos que los suelos de mayor evolución pueden ser suelos de menor fertilidad, suelos que nos den muy poca cantidad de nutrientes, y efectivamente eso puede suceder. La fase gaseosa. La fase gaseosa es aquella donde se ubican los gases del suelo. Los teóricos y los que han estudiado las características de los gases del suelo dicen que la atmósfera del suelo es exactamente igual a nuestra atmósfera. La única diferencia es que está confinada en el espacio vacío del suelo correspondiente a ella. Ese espacio puede estar ocupado o puede ser un espacio de más de 10 micras, que en algún momento puede llenarse de agua. En los momentos de inundación o sobresaturación, que así lo llamamos nosotros, todos los espacios vacíos del suelo pueden llenarse. Y esos espacios vacíos, si el suelo tiene buena capacidad de drenaje, pues al cabo del tiempo, esa cantidad de agua que ha saturado el suelo, que está ocupando espacios de aire, pues se pierde, sale del suelo y nos deja solamente el agua que hemos llamado agua útil. Es muy importante porque, como lo digo aquí en este segundo párrafo, pues el gas interactúa. Los gases del suelo interactúan con el agua y con la fracción mineral. De hecho, en un suelo común y corriente, en un suelo agrícola normal, las actividades que predominan son actividades químicas de oxidación. Eso significa que el oxígeno presente aquí es importante. Ahora, ¿el CO2 cómo se produce? Hombre, el suelo, a partir de la materia orgánica, tiene organismos que están asociados con el suelo, y los organismos, al igual que nosotros, respiran. Toma oxígeno y bota CO2. Ese CO2 puede quedarse allí en el suelo o puede salir a la atmósfera. De hecho, uno de los grandes problemas de la agricultura hoy en día es que a nosotros se nos echa parte de la culpa del calentamiento global, porque como nuestros sistemas son lo que llamamos un sistema abierto, ese CO2 no queda atrapado en el suelo, sino que sale. Y eso se debe a que la materia orgánica no la estamos recuperando en el suelo, ni estamos haciendo manejos que permitan que ese carbono no salga de allí, sino que se quede, favorezca el desarrollo biológico del suelo y asimismo mantenga o mejore esas condiciones del suelo. Hay algo muy importante, miren que esa fase gaseosa disminuye con la profundidad, pero digamos que está asociado un poco también con lo del agua. Esa zona que yo llamé hace un rato, que era el espacio del edafón o el espacio de la capa arable, la capa donde se desarrollan las plantas, es allí donde tengo la mayor proporción la proporción ideal de espacio de aire, espacio de agua y el espacio de la fracción mineral. Como lo digo aquí para el caso de los gases, pues en el caso de los gases va disminuyendo su proporción porque obviamente
por las características del suelo, van cambiando esas proporciones de espacios al punto que llega un momento en el cual ya no hay un espacio para aire como tal. Eso tiene que ver con la constitución del suelo y ustedes lo van a ver en uno de sus primeros cursos, en el curso de ciencia del suelo. Muy bien, esas tres fases, esas tres estructuras que generan el suelo, tienen una serie de propiedades. Esas propiedades nosotros las vamos a catalogar de manera simple en tres grupos de actividades o propiedades. La primera, las propiedades físicas. Una de las primeras propiedades físicas es esta que aparece aquí, la textura. La textura, como su nombre lo indica, si yo me voy a la definición etimológica de la palabra, textura significa cómo se comporta la superficie de un cuerpo. Normalmente yo toco algún material con la mano, puedo detectar si el material es liso, si el material es rugoso, o si es una sustancia, si la sustancia es granulosa, si la sustancia es suave o la sustancia es pegajosa. Entonces, la textura, desde la física de suelos, lo que me va a tratar de establecer es una proporción entre estos tres grupos de partículas que conforman la fracción mineral del suelo. La arcilla, que es la fracción más pequeña del suelo, es una fracción que tiene menos de 2 micras de tamaño y que hace parte de lo que nosotros llamamos el coloide mineral del suelo. ¿Por qué se le llama coloide mineral? Porque tiene un comportamiento coloidal. Si ustedes se acuerdan algo de la química básica, voy a ser muy simplón, me perdonan quienes gusten la química, una sustancia coloidal es una sustancia que no se comporta ni como líquido ni como sólido. Esa es, digamos, como la definición más simple. Entonces, las arcillas hacen parte de esa fracción. Y lo más importante, son la fracción activa del suelo más importante para nosotros los agrónomos. Para un ingeniero civil, la arcilla es un estorbo, porque al ingeniero civil o al ingeniero de construcción, lo que le interesa es que haya una buena proporción de arena, es decir, una buena proporción de partículas cercanas a los 2 milímetros. Y existe una partícula, perdón, que a esas carreras no les interesa mucho, pero a nosotros sí, que es lo que se denomina el limo. A ver, desde el punto de vista de tacto, la arcilla, por ejemplo, ustedes en el colegio, me imagino, los mandaron a hacer mapas de Colombia, volcanes o figuras con arcilla. Y lo más lógico era que iba uno a la miscelánea del barrio, compraba la arcilla, hacía el mapa y uno rogaba para que la arcilla no se secara y no se le dañara la tarea. Pero cuando uno manipulaba la arcilla, encontraba que era plástica, pegajosa, o encuentra que es plástica, pegajosa, se le pega entre los dedos. Esa es una característica fundamental de las arcillas. Pero ¿cómo identificar el limo? El limo es una fracción mineral del suelo suave. Hoy en día ya no se utilizan mucho los betunes. Los betunes son esas sustancias que utilizamos para embolar los zapatos de cuero. Ya la gran mayoría de ustedes usan zapatillas, entonces zapato de cuero muy de vez en cuando, pero el limo se comporta igual que el betún. El betún es esa sustancia que cuando yo la tomo entre los dedos es muy suave, pero no es pegajosa. Y mancha. El betún mancha, ¿no es cierto? Por su origen. Pues el limo también mancha por su origen. Pero es una sustancia que a pesar de ser suave, no es pegajosa. En tamaño, perdón, perdón, en tamaño es un poquitico mayor al limo. Y la arena, pues no tiene problema. Yo la puedo identificar. Yo puedo tener arena fina, arena media, arena gruesa. Y esa es la fracción que al unirse con las otras dos genera esa condición de textura. Ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen al curso de la profesora Marta Henao que hay una serie de metodologías que se utilizan para determinar este patrón. Hay unas de campo que llamamos nosotros el método organoléptico, o es el único, perdón, método organoléptico,
Y hay otras que son de laboratorio y de campo, que ya ustedes verán con mayor detenimiento. Muy bien. Estas son las, perdón. Estas son otra serie de características o propiedades físicas del suelo que tienen que ver en esa construcción del espacio que va a albergar la fracción sólida y la fracción vacía. En este grafiquito que tenemos aquí abajo en esta diapositiva, ustedes observan estas partículas, que es lo que nosotros podríamos llamar la fase sólida, y unos espacios que están rellenados con azul y unos espacios que están con blanco. Esto serían los espacios de aire y los azules serían los espacios de agua. Pues miren, esto que aparece aquí que es muy bonito, esto no es ni mediana cercanía a lo que es el suelo en realidad. Simplemente es una figura para que ustedes y nosotros entendamos esa interacción que se da entre las fracciones sólidas, líquidas y gaseosas. Pero el espacio poroso, que así se llama